hay una realidad ineludible y pues bastante cruda allá afuera. En este preciso momento, cientos de miles de personas a nivel global están perdiendo sus empleos. Ujú, y es un fenómeno masivo. Y fíjate que el detalle perturbador de todo esto no es que estemos hablando de empresas al borde de la quiebra, para nada. Estamos viendo a corporativos gigantescos, con ganancias récord, que están sustituyendo a departamentos enteros con algoritmos de inteligencia artificial. Sí, claro, con un objetivo clarísimo. Exacto. Exprimir sus márgenes de utilidad hasta niveles históricos y, de paso, abandonar a los trabajadores a su suerte. O sea, es una cosa tremenda. Es un escenario que, híjole, te hiela la sangre si lo analizas desde la sociología del trabajo. Porque, a ver, se están reduciendo trayectorias profesionales de décadas, la creatividad de una persona, el sustento de familias enteras, a una simple métrica de optimización en una hoja de cálculo. Una celda de Excel prácticamente. Totalmente. Cuando el único faro de una organización es, digamos, la eficiencia algorítmica, pues la persona inevitablemente sobra. Y justo para entender y confrontar esta crisis que estamos viviendo, hoy, en este análisis a fondo, vamos a desmenuzar un documento que pone el dedo en la llaga de una forma fascinante. Y muy, muy oportuna. Así es, se trata de la encíclica Magnifica Humanitates, la persona humana ante la inteligencia artificial del Papa León XIV. Un texto que resulta, la verdad, crítico para navegar la época en la que estamos parados. Y bueno, vale muchísimo la pena mencionar que las bases de nuestro análisis de hoy y la estructuración de todos estos conceptos vienen del trabajo del padre Ricardo Aguilar Hernández. Un perfil súper interesante, por cierto. Sí, muchísimo. Él es doctor en teología bíblica, tiene una maestría en filosofía y es pues un gran especialista muy reconocido en la ética aplicada a la inteligencia artificial. Lo cual nos da una plataforma espectacular para abordar esto, porque nos permite no caer en el típico pánico tecnológico de película de ciencia ficción, pero tampoco en la ingenuidad, ¿no? Exacto, un punto medio muy analítico. Porque para entender cómo llegamos a este punto, al punto en que un pedazo de código decide quién conserva su empleo y quién se va a la calle, primero hay que cuestionar algo mucho más grande. O sea, ¿quién ostenta realmente el poder en el mundo de hoy? Uno pensaría, por pura inercia, que son los gobiernos, los estados-nación. Claro, históricamente así era. Sin embargo, la premisa de Magnifica Humanitas de León XIV plantea algo que denomina el desplazamiento de la soberanía. A ver, suena fuerte eso. Lo es. Arranca con una observación que parece muy sutil, pero que de verdad lo cambia todo. Nos dice que ya no simplemente usamos la técnica, no es un martillo o una calculadora que usas y luego guardas en un cajón. Ujú. Hoy vivimos inmersos en ella. Se ha convertido en un entorno ontológico. O sea, es el espacio mismo donde desarrollamos nuestra realidad, ¿no? Justo eso. Nuestras relaciones, nuestra economía, todo ocurre ahí adentro. Pero a ver, fíjate que me hace ruido la palabra soberanía. Yo entiendo perfectamente que las grandes tecnológicas tienen mucho más dinero que el Producto Interno Bruto de varios países juntos. Sí, por supuesto. Pero al final del día no tienen ejércitos, no redactan las constituciones. Entonces, ¿cómo es que realmente desplazan la soberanía de un Estado? ¿Cómo aterrizamos eso? Pues mira, lo hacen diseñando la arquitectura misma de la plaza pública y del mercado. Antes, los estados eran los que regulaban y guiaban la innovación para asegurar que, bueno, en teoría, sirviera al interés público. Claro, marcaban la cancha. Exacto. Hoy, ese inmenso poder de decisión está en manos de actores privados transnacionales. Tienen el poder de vetar figuras políticas de la plaza pública digital, deciden qué información es visible a través de sus algoritmos de recomendación y ahora pues determinan las reglas del mercado laboral automatizado. Y operan casi por la libre. Totalmente. Operan casi sin fiscalización real. Su mandato corporativo es el lucro, no es el bienestar social. Híjole, fíjate que esa dinámica me recuerda muchísimo a cómo funcionaba la estructura en la Edad Media. Es como si las grandes empresas tecnológicas de hoy fungieran como los nuevos señores feudales. Es una analogía muy buena. O sea, ellos son los dueños de los castillos, que hoy serían los servidores masivos de datos, y son dueños de las tierras, que serían las plataformas digitales. Y los ciudadanos, o en este caso los trabajadores que hoy están siendo desplazados, pues terminamos siendo campesinos digitales. Campesinos digitales tal cual. Cultivamos sus tierras generando datos gratis todos los días, dándoles clics, pero no tenemos absolutamente ningún poder de decisión sobre las reglas del feudo.
Nos pueden expulsar cuando quieran. Es una analogía brutalmente precisa para entender el peligro que nos advierte la encíclica. De hecho, para explicar estos paradigmas de desarrollo, el documento utiliza dos modelos basados en relatos bíblicos que son muy ilustrativos. El primero es lo que León XIV llama el síndrome de Babel. Haciendo referencia a la Torre de Babel, me imagino. A esta, ambición desmedida. Exactamente. El síndrome de Babel es, digamos, la encarnación del paradigma tecnocrático moderno. Representa esta idolatría del lucro y un proyecto de autosuficiencia donde absolutamente todo es medible y optimizable. Todo es un número. Sí, y el problema central de Babel es que, en nombre de construir la torre más alta, o en nuestro caso, la inteligencia artificial más eficiente, se sacrifica a los más vulnerables. Este modelo lo que hace es aplanar el misterio humano. Lo comprime hasta convertir a un individuo complejo en un simple dato estadístico. Claro, si no encajas en la campana de Gauss de la productividad de la empresa, te conviertes en una anomalía. Y el sistema estadístico lo que hace es purgar anomalías. Eres la celda roja en el reporte de fin de mes y vas para afuera. No hay matices. Ni contexto. Y frente a esto, el documento hace un contraste con lo que llama el camino de Nehemías. A ver, cuéntanos de ese. Bueno, en la historia bíblica, Nehemías lidera la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, pero lo hace desde una lógica diametralmente opuesta a Babel. Su modelo se basa en la corresponsabilidad. Fíjate, antes de mover una sola piedra, hay un silencio estratégico. Un silencio. Sí, una reflexión profunda sobre las implicaciones de lo que van a construir. No se imponen soluciones tecnológicas desde una cúpula de poder aislada y soberbia, sino que se convoca a la comunidad. Se pone el cuidado mutuo en el centro de cualquier desarrollo. Y aquí surge un dilema enorme escuchando esto, porque sabemos, de cajón, que la tecnología no nace de la nada. Hereda los sesgos, los miedos y los incentivos de quienes la programan y quienes la financian. 100%. Entonces, si los dueños del código son estos señores feudales que decíamos, que están enfocados exclusivamente en el crecimiento trimestral, en la bolsa de valores, ¿no estamos programando la inteligencia artificial con el síndrome de Babel por defecto? Es una gran pregunta. O sea, estamos creando sistemas que ven a los humanos como simples variables de costo a minimizar, desde el código 1. Ese es justo el gran riesgo existencial que señala la encíclica de León XIV. La tecnología actual tiene el rostro de quienes la financian. Si los algoritmos nacen bajo esta premisa exclusiva del hipercapitalismo salvaje, van a automatizar esa frialdad. Para automatizar la crueldad, básicamente. Sí, por eso la pregunta central no es si la IA es buena o mala en sí misma, sino qué herramientas conceptuales y éticas tenemos para gobernarla, antes de que termine de gobernarnos a nosotros por completo. ¿Y qué propone el documento ahí? Porque, siendo realistas, no podemos simplemente ir y apagar los servidores globales. Necesitamos un anclaje, una brújula, para navegar esto. Pues mira, el anclaje que utiliza es la doctrina social de la Iglesia o la DSI. Pero aquí el texto de Magnifica Humanitas hace una aclaración indispensable que me encanta. Y es que la DSI no es un manual viejo, polvoso y dogmático que se quedó atrapado en el pasado. ¿Qué es lo que mucha gente pensaría de entrada? Claro, pero se presenta más bien como un corpus vivo, un pensamiento en constante evolución que dialoga directamente con los descubrimientos de la ciencia, la economía y, por supuesto, la tecnología contemporánea. Oye, pero me cuesta un poco de trabajo imaginar una conexión directa entre encíclicas del siglo XIX y cosas como el aprendizaje profundo de redes neuronales, la verdad. Parece un salto enorme de buenas a primeras, pero fíjate en la línea evolutiva. A finales del siglo XIX, León XIII establece la primacía del trabajo sobre el capital en plena revolución industrial. Ok. Y es una idea que hoy recobra muchísima fuerza cuando el algoritmo desplaza al obrero. Luego Juan XXIII consolida los derechos humanos como, digamos, la lengua común de la humanidad. Después Benedicto XVI advierte que el mercado no es un mecanismo neutral. Claro. Y Francisco introduce la ecología integral, advirtiendo que el deterioro ambiental y la desigualdad humana van siempre de la mano. Entiendo perfecto. O sea, es una especie de sistema operativo ético que ha ido, sacando parches de actualización frente a cada crisis histórica, hasta llegar al reto de la IA hoy en día. Exactamente así funciona.
Y toda esa evolución histórica culmina en lo que León XIV define en Magnifica Humanitas como una arquitectura ética frente a la IA. Y el pilar maestro de esta arquitectura es el reconocimiento de los distintos niveles de la dignidad humana. A ver, explícanos esos niveles. El documento menciona la dignidad moral, la social y la existencial, pero pone un peso monumental en la más profunda de todas, que es la dignidad ontológica. Detengámonos ahí un segundo, porque el término ontológico de pronto suena muy denso, muy académico. ¿Qué significa exactamente en este contexto laboral y tecnológico? De forma muy sencilla, significa la dignidad que tienes por el simple y absoluto hecho de existir. Es intrínseca. No es algo que se te otorga por un mérito o que alguien te pueda retirar. Es el reflejo incondicionado de tu valor humano. Ok. O métricas, y bajo ninguna circunstancia la pierdes por no ser lo suficientemente eficiente a los ojos de un sistema automatizado. Híjole, suena hermoso en la teoría, te lo juro, pero francamente choca de frente. O sea, se estrella contra la pared de todo lo que domina el mundo real. En la cultura corporativa actual, tu valor equivale literalmente a tus indicadores clave de rendimiento, tus KPIs. Tristemente, sí. Entonces, hablar de una dignidad ontológica en una junta de accionistas suena casi a una rebelión utópica. ¿Cómo diablos obligas a un algoritmo cuyo lenguaje base son matemáticas puras de optimización a reconocer algo tan inefable como que alguien merece respeto y sustento solo por existir? Un modelo estadístico no entiende de misterios humanos, recorta lo que sobra y ya. Tienes toda la razón en que obligar a un algoritmo a entender esto es imposible. Porque el algoritmo no entiende nada, no tiene conciencia. Por eso el documento no le exige moralidad a la máquina. Se le exige a la estructura social y corporativa que la diseña y la implementa. Ah, claro, a los dueños del feudo. ¡Exacto! Magnifica Humanidad no se queda en la filosofía abstracta. Traduce toda esa dignidad en reglas de gobernanza sumamente prácticas para esta era digital. Ok, aterrizando la idea. ¿Cuáles serían esas reglas del juego prácticas para frenar un poco esta maquinaria? Pues mira, la primera es una actualización fascinante de un principio clásico de la DSI, que es el destino universal de los bienes. Tradicionalmente, esto se refería, a los recursos naturales, la tierra, los minerales, el agua. Pero hoy, León XIV aplica este principio directamente a los datos masivos, a las patentes tecnológicas y a los propios algoritmos. O sea, tratar a los datos que alimentan a la inteligencia artificial como si fueran un bien común de la humanidad. Así es. Te dice que los datos colectivos de la humanidad y los modelos matemáticos que se derivan de ellos son el sustento de la nueva economía. Entonces, monopolizarlos, cerrarlos en cajas negras bajo llave para el beneficio exclusivo de 3 o 4 corporaciones tecnológicas globales, es una violación directa al bien común y al plan divino. Está cañón eso. Porque si lo pasamos al plano físico, para entenderlo mejor, acaparar hoy en día las patentes de inteligencia artificial y absorber todos los datos generados por miles de millones de personas sin retribuirles nada, pues es el equivalente exacto a que una sola corporación llegue y se apropie de toda el agua potable de una región durante una sequía extrema. Y para colmo, luego nos revende esa misma agua a cuentagotas y a precios estratosféricos a las mismas personas a las que se la extrajo originalmente, ¿no? Es una imagen súper cruda, pero de verdad describe perfectamente la economía de extracción de datos actual. Y para desmantelar este monopolio, la encíclica invoca 2 conceptos que son cruciales aplicados ahora a la política tecnológica, que son la subsidiariedad y la solidaridad. A ver, explícanos cómo se ven esos 2 principios operando ya en un entorno de servidores, de código, de programación. Claro, la subsidiariedad dictamina que las decisiones y el poder deben mantenerse en el nivel más local y cercano a los afectados posible. Aplicado a la IA, es un argumento directo contra la centralización masiva de datos allá en Silicon Valley. Ok, descentralizar el poder. ¡Exacto! Apunta hacia modelos de tecnología descentralizada, fideicomisos de datos que sean gestionados por comunidades locales, uso de tecnología de código abierto, en resumen, que las comunidades decidan cómo se usan sus datos, y no un consejo de administración sentado a 10.000 kilómetros de distancia. Ah, claro, hace todo el sentido.
Si un algoritmo va a decidir, digamos, la asignación de recursos o de programas sociales en una ciudad latinoamericana, pues esa ciudad debería tener control sobre los parámetros del algoritmo, no un ingeniero en California. Exactamente, de eso se trata. Y la solidaridad, por su parte, se traduce en un desarrollo tecnológico que priorice a los más marginados. Esto nos lleva al principio de justicia social dentro del documento, que exige de manera urgente, fíjate, la auditoría independiente de lo que llama algoritmos opacos. Ah, estos famosos sistemas de caja negra que tanto se mencionan. Esos meros. Sistemas de aprendizaje automático cuyas capas de procesamiento son, pues, tan profundas y tan complejas que ni sus propios creadores saben exactamente cómo diablos llegan a una conclusión. Es como magia negra matemática. Sí, y sin embargo, se están usando hoy mismo para decidir a quién se le otorga un crédito hipotecario, a quién se le da libertad condicional en un sistema penal o, como mencionábamos al principio del análisis, a quién se despide de su trabajo. Pero auditar eso, híjole, es un campo minado. Las empresas de inmediato se escudan en que revelar cómo funciona el algoritmo viola sus secretos industriales y su propiedad intelectual. Siempre es el argumento. Y además creo que hay un problema mucho más profundo aquí. A veces le exigimos justicia social a la inteligencia artificial, asumiendo ingenuamente que tiene la capacidad interna de ser imparcial y justa. Y olvidamos que por más textos impecables que te redacte ChatGPT o imágenes fotorrealistas que te genere Midjourney, hay un abismo estructural enorme entre cómo procesa la información una máquina y cómo experimenta el mundo un ser humano. Y justo ese, es el corazón del tercer capítulo de Magnífica Humanitas. Ahí es donde León XIV aborda lo que él denomina la asimetría epistémica. Asimetría epistémica, ¿ok? Es un concepto vital para no caer en esta idolatría tecnológica que nos rodea. Tenemos que dejar de antropomorfizar a la IA. Tenemos que dejar de tratarla como si fuera una persona. Estos sistemas modernos son logros impresionantes de la estadística y de la probabilidad matricial. Sí, son predictores de texto glorificados, ¿no? Básicamente, pueden predecir qué palabras siguen una oración con una exactitud asombrosa. Pero son solo eso, son gigantescos botes de estadísticas, no son entidades poseedoras de sabiduría. O sea, carecen de un mundo interior. No hay un alguien ahí adentro pensando. No hay nadie. Ni hay nadie. Ni hay cuerpo físico. Un algoritmo jamás en su existencia ha experimentado el peso del agotamiento físico después de una jornada laboral. Claro. No conoce la textura del dolor emocional, no entiende la fragilidad humana real, ni sabe lo que es la redención o el alivio profundo que da el perdón. Simulan la empatía mediante redes neuronales que imitan patrones de nuestro lenguaje humano, pero jamás, jamás la van a habitar. Es una simulación perfecta, pero vacía. Exacto. La sabiduría real, nos recuerda el documento, nace de nuestra vulnerabilidad. Nace de saber que somos mortales, que somos falibles. No nace de la capacidad de procesar terabytes de información por milisegundo. Y fíjate que siguiendo esa misma línea, si tenemos un sistema estadístico hiperavanzado que finge emociones a la perfección, pero que carece de la más mínima brújula moral o empatía real, pues resulta casi criminal que los altos ejecutivos deleguen decisiones que alteran vidas humanas a estas máquinas. Es decir, dejar que un programa firme despidos masivos es un acto de negligencia corporativa terrible. Totalmente. Porque la máquina, literalmente, en su código, no puede dimensionar el daño colateral que le causa a una familia quedarse sin ingresos. No sabe qué es el hambre, no sabe qué es la desesperación. Y desde la visión de León XIV, esto va mucho más allá de una simple negligencia. Es la sumisión total de la dignidad humana ante el paradigma tecnocrático. Es aceptar convertir a las personas en simples obstáculos para la optimización de la empresa. ¡Qué fuerte! Y precisamente por este peligro inminente, la encíclica lanza un imperativo radical que cruza lo moral con lo ecológico. Hace un llamado urgente a desarmar la inteligencia artificial. Esa palabra está interesantísima. Desarmar suena a que estamos hablando de un tratado de no proliferación nuclear, de desarme bélico. ¿A qué se refiere exactamente en el ámbito del software? Pues mira, el paralelismo con las armas de destrucción masiva no es accidental. Desarmar la IA significa sacarla de esta carrera armamentista cognitiva y económica que estamos viendo todos los días entre las grandes potencias y las corporaciones. Sí, que parece que no hay freno. Exacto.
una carrera donde el único objetivo es llegar primero a la inteligencia artificial general, sin importar en absoluto el costo humano. Hay que desacelerar, hay que auditar y devolverle a la tecnología su propósito original, que es servir al bien común. Mencionabas hace un momento que este desarme también es ecológico. Y creo que este es un punto ciego gigante en nuestra fascinación diaria con la tecnología. Percibimos a la IA como algo inmaterial, ¿no? Como algo limpio, prístino, que vive en una nube etérea. Pero, a ver, la nube está aquí en la Tierra. La nube son cables y servidores y pesa muchísimo. El documento visibiliza con mucha fuerza el impacto material de esta tecnología. Detrás de una simple consulta trivial que le haces a un chat de inteligencia artificial, hay centros de datos titánicos que consumen cantidades industriales de energía eléctrica. Y de recursos hídricos, entiendo. Hablamos de sistemas de enfriamiento que agotan reservas de agua potable de comunidades enteras, especialmente en países en desarrollo, y huellas de carbono masivas que están acelerando drásticamente el colapso climático. O sea, cada instrucción, cada prompt que le damos a la máquina para que nos haga un dibujo chistoso, tiene un costo termodinámico real allá afuera. Sí, 100%. Pero, sumado a este impacto ecológico, que ya de por sí es gravísimo, hay otra faceta oscura en el desarrollo de estos sistemas que casi siempre ignoramos por completo, y que choca directamente con esta idea de dignidad ontológica que venimos hablando. Me refiero al entrenamiento manual de la máquina. Porque la inteligencia artificial no nace sabiendo distinguir mágicamente qué contenido es apropiado y cuál no, ¿verdad? Para nada. Y ese es, quizás, el costo oculto más doloroso que denuncia la encíclica Magnifica Humanitas. El texto lo llama el trabajo invisible. Fíjate, nos venden la ilusión corporativa de que los algoritmos son entidades inmaculadas que aprenden por sí solas, por arte de magia matemática. Claro, el genio en la botella. Pero la cruda realidad es que detrás del reluciente telón de Silicon Valley hay ejércitos de seres humanos operando en condiciones de extrema precariedad, casi siempre en países del sur global. Estamos hablando de los famosos trabajadores de clic, ¿no? Los etiquetadores de datos. Así es, estamos hablando de cientos de miles de personas en lugares como Kenia, Filipinas, Colombia, Venezuela, pasando jornadas extenuantes frente a una pantalla. ¿Y qué hacen exactamente? Su trabajo es, literalmente, clasificar texto, etiquetar imágenes y muchas veces filtrar manualmente contenido extremadamente violento, ilegal o traumático. Todo esto para que el modelo final que llega a nuestras manos, a nuestros teléfonos, sea supuestamente seguro y pulcro. O sea, absorben lo peor de la humanidad para limpiar la máquina. Exacto, y a cambio de eso reciben pagos miserables, no tienen prestaciones de ley, no tienen ningún tipo de apoyo psicológico frente al trauma severo que consumen a diario. Y todo esto se hace para generar miles de millones de dólares en ganancias para un puñado de directivos en el primer mundo. Es verdaderamente un ciclo perverso, ¿eh? Es una ironía macabra si lo piensas. ¿Estamos explotando a los trabajadores más marginados y vulnerables del planeta en estas nuevas fábricas digitales de explotación, obligándolos a entrenar a las mismas máquinas que eventualmente van a utilizarse para automatizar y destruir los empleos de la clase trabajadora a nivel global? Es terrible. Es el síndrome de Babel del que hablábamos hace rato, pero operando a su máxima potencia. Es la expresión más cínica de sacrificar la dignidad por la eficiencia corporativa. Por eso, al llegar a la síntesis de lo que nos presenta Magnifica Humanitas y el análisis del padre Ricardo, queda clarísimo que no estamos leyendo una simple queja contra las computadoras. No, para nada. Es muy profundo. Es un mapa crítico. Nos lleva desde esta advertencia del monopolio tecnológico de los nuevos señores feudales, pasando por el tremendo impacto ecológico y laboral que está oculto, hasta llegar a esta defensa inquebrantable de la dignidad ontológica frente a decisiones que están siendo tomadas por cajas negras estadísticas. Pues después de todo este recorrido que hemos dado, creo que la relevancia de la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV es totalmente incuestionable. Sin duda alguna. En un momento histórico donde, como decíamos al principio, cientos de miles están perdiendo su sustento por decisiones algorítmicas opacas, este documento se erige como una defensa urgente de la esencia humana. No es teoría académica que se quede en un libro, es un grito de alerta frente a una crisis sociolaboral sin precedentes en nuestra historia. Coincido por completo contigo.
Fíjate que el Papa León XIV nos advierta que el trabajo humano es muchísimo más que un mecanismo para obtener capital a fin de mes. El trabajo, en su visión, es una medida de civilización. Qué bonita frase, una medida de civilización. Sí, porque es el espacio donde nos encontramos con el otro, donde desarrollamos nuestra identidad, nuestra vocación y nuestra creatividad. Una máquina, por más avanzada que sea, jamás va a poder replicar eso. El llamado central de la encíclica es a proteger a como las llama, las piedras desechadas del sistema. Los desplazados, los vulnerables. Ellos mismos, asegurando que cualquier desarrollo tecnológico se subordine siempre al cuidado de la humanidad, y no al revés. Estamos definitivamente en una encrucijada como especie. Y para quienes nos escuchan, me gustaría dejarles una provocación final, algo sobre lo que vale la pena pensar a mucha profundidad esta semana. A ver, adelante. Nos estamos obsesionando terriblemente con reducir costos laborales, delegando a los algoritmos todo tipo de tareas. La atención al cliente, los diagnósticos médicos, las decisiones legales, la gestión de personal. Y son tareas que, en el fondo, requieren empatía, requieren escucha activa y un juicio moral matizado. Totalmente. La pregunta es, cuando la inteligencia artificial termine por optimizar absolutamente todos estos rincones de nuestra vida corporativa y social, asumiendo ese rol de aparente comprensión y cuidado, ¿qué músculos de nuestra propia y magnífica humanidad se nos van a atrofiar por completo, simplemente porque olvidamos cómo usarlos por falta de práctica? Ese es el gran desafío existencial de nuestra era. Evitar convertirnos nosotros mismos en las máquinas que estamos creando. Ahí lo dejamos para la reflexión. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.